Hola amigos, ¿cómo están? Paz y bien, y espero que estén muy bien ahí en casa. Como habrán visto en el título del video, quiero dar a conocer un poco nuestra reacción a veces con nuestra forma de proceder con Jesús, nuestra forma de relacionar nuestra fe con como si fuera una especie de intercambio de requisitos, como si fuera un intercambio de yo te doy a cambio algo a cambio de algún favor, de alguna cosa. Y pues lo he titulado un poco enfocando con el tema del milagro, ¿no? Hacer un versus entre el milagro y un hecho sobrenatural versus la Eucaristía, ¿verdad? ¿Y por qué les digo eso? Quiero citar o quiero conmemorar un poco esa aquella frase que Jesús dice muy fuertemente: yo soy el pan de la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, que lo podemos ver en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 48 hacia adelante. Pero ¿por qué quiero hacer ese versus entre el milagro y la Eucaristía? Y reflexionar un poco acerca de nuestra relación con Dios. Pues resulta que en capítulos más atrás, en versículos más atrás, vemos que Jesús viene de hacer un hecho muy importante y que le adquiere como que la fama más importante en su predicación, en su vida pública. Jesús llega a un lugar donde hace un gran milagro increíble, hace la multiplicación de los panes y los peces. Llega un montón de miles de millones de personas, se aglomeran en torno de Jesús y están ahí a la expectativa y ven ese hermoso milagro de la multiplicación de los panes, y reparten los panes y los peces, y hay tanto pan y tanto pescado, dice las escrituras, que sobran incluso canastas, y la gente queda maravillada, queda estupefacta y muy sorprendida por el poder que tiene finalmente Jesús para mostrarse de una manera sobrenatural, ¿no? Es el milagro lo que les asombra, y es el milagro o buscar algo del milagro lo que les llama la atención a la gente. Jesús, una vez acabando ese milagro, cruza la orilla. Inmediatamente la gente se aglomera también cruzando el río, y se encuentra esa gran multitud esperando un segundo milagro tan grande y tan importante como, como la multiplicación de los panes y los peces. En ese momento, Jesús, en su máxima audiencia, vamos a llamarlo así, en su máximo nivel de atención, de fama, de éxito y de prestigio, ¿no? Sobrenatural, porque es muy fácil, ¿no? En el sentido de que Jesús ha hecho muchos milagros, pero este en particular como que le da el crédito para que la gente pues sea accesible el evangelio, ¿no? Y finalmente Jesús, en vez de hacer un segundo milagro más grande, una multiplicación, no sé, de algún alimento o mover las olas o algún hecho sobrenatural, milagroso, extraño, Jesús les dice y les increpan: ustedes vienen a mí solamente porque vienen y desean saciarse con más pan, pero les aseguro que hay un pan más importante que ha de bajar del cielo, ¿no? Y poco a poco va eh, haciendo ese énfasis en su predicación en el pan bajado del cielo. Y aquí hay una primera frase que es importante tener en cuenta: que Jesús sabe que la gente lo está buscando a Dios solo por el milagro, solo por un favor, solo porque las cosas están bien, ¿no? Y a veces nosotros también podemos comportarnos así con Jesús, podemos acercarnos a Dios solamente por el milagro, solamente por el favorcito, solamente cuando las cosas van bien, y buscamos de Dios eso sobrenatural, ese milagro, ¿no? Y puede pasar en nuestra vida. Entonces podemos llegar a pensar de que nuestra relación con Jesús debe ser así, de que Dios en cada momento debe mostrarse de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Y Jesús les pone un pare y les dice lo siguiente: ustedes han venido solamente por el pan que sacia, ¿no? Pero yo he venido a hablarles de algo muy importante, del pan que baja del cielo. A partir de ahí, Jesús empieza a hablar: yo soy el pan vivo bajado del cielo, que el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y otras cosas así que las vamos a leer a continuación, y que hace un versus entre el hecho sobrenatural del milagro y el hecho de acceder a la Eucaristía.
en el capítulo 6 de Juan, del 48 hacia adelante, dice: Yo soy el pan de la vida, y vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi cuerpo por la vida del mundo. Discutían entonces los judíos y se preguntaban entre sí: ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: En verdad, yo les digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre vive y me ha enviado, yo vivo por el Padre, y también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de los discípulos al oírle le dijeron: Este mensaje es muy duro, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿Qué os escandaliza? Y que cuando vean venir al Hijo del Hombre subir a donde estaba, el Espíritu es el que da vida, y la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre vosotros alguien que no cree, porque Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo iba a entregar. Y decía por esto les digo que nadie puede venir a mí si no se lo concede mi Padre. Más adelante dice el versículo siguiente: Después entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaron ya con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿También se quieren marchar ustedes? Y se levantó Simón y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Aquí vemos finalmente que luego del gran éxito y del gran milagro que ha hecho Jesús, quiere hablar de algo muy importante, de lo importante que es alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Tal es el punto que los judíos se escandalizan, y sus discípulos también se escandalizan. Los judíos dicen: ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y otras de sus discípulos dicen: Este lenguaje es muy duro. Y a partir de ahí mucha gente, por no decir toda la gente, dejó de seguirle. La admiración por el milagro, la admiración por lo sobrenatural, el deseo de buscar algo de Jesús, el morbo, ¿no? Finalmente desaparece, y al final lo abandona a Jesús. Jesús se voltea a sus 12 discípulos y les dice: ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Llega un momento donde Jesús se da cuenta que la gente solamente lo busca por algún interés, por algún milagro, y Jesús les da el mensaje más importante para saber quién realmente desea comprometerse con Él, y les habla de la Eucaristía. Y ciertamente para muchos fue un mensaje muy extraño y raro, y tal vez puede ser para nosotros los cristianos, sigue siendo un mensaje muy profundo y misterioso. Y tenemos que tener la convicción como Pedro, que dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Algo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: a veces deseamos buscar a Jesús de una manera sobrenatural, con un milagro, con un hecho sobrenatural importante, con un favor, cuando las cosas van bien. Pero Jesús nos hace recordar que Él procede en lo cotidiano, que Él procede en lo simple, que Él desea hacerse presente en un alimento, desea hacerse presente en el cuerpo y la sangre, en ese vino y en ese pan consagrado, para alimentarnos, para consagrarnos. Y ahí está el verdadero milagro, ahí está lo relevante de Dios para nuestras vidas. No en algún milagro, en una curación, en un hecho sobrenatural. A veces quisiéramos que en la Eucaristía salgan luces, brillos. Obviamente existen hechos sobrenaturales en torno a la Eucaristía
que se llama Los Milagros Eucarísticos, y si no sabes qué son o quieres ver alguna recopilación sobre ellos, lo dejaré aquí en la descripción del video o en alguna parte del video aparecerá. Pero en sí hay que tener esa convicción de fe que tuvo Pedro. Señor Jesús, nosotros confiamos en ti, y si tú has dicho que este es tu cuerpo y esta es tu sangre, pues así es. Y no hay componendas, no hay reinterpretaciones ni nada por el estilo. Ciertamente poner nuestra confianza es muy difícil, pero así como Pedro, que tal vez no entendía muchas cosas, dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Acerquémonos a Jesús en la Eucaristía, acerquémonos a Jesús por su forma de proceder en nuestra vida, más allá del favor, más allá de que las cosas sean buenas o más allá del milagro. Sigamos teniendo una fe más madura cada día más. Gracias por tu atención, paz y bien.